Muchas gracias, congresista. Buenos días, señoras y señores congresistas presentes, equipos técnicos. Si lo permiten, hemos preparado una breve presentación para explicar un poco la importancia de la delegación de facultades. A manera de resumen, va a ser fundamental para que la implementación de medidas ya aprobadas puedan tener un impacto importante en la recuperación de la actividad económica. Como lo he mencionado, este año el Perú tiene la enorme posibilidad de liderar el crecimiento de la región, recuperarnos de las pérdidas que se han generado, pero también me gustaría empezar con una pequeña introducción del impacto que está teniendo, si lo creen conveniente, la situación actual en la actividad económica. Si me permiten, por favor, compartir la presentación. La presentación está estructurada en dos partes. En la primera describo brevemente el contexto económico y en la segunda parte me enfoco en las principales medidas de la delegación de facultades en materia económica y por qué creemos que es relevante poder coordinar con el Congreso, articular de forma que podamos aprobarlas, ¿no? En función a lo que el Congreso estime conveniente. Muchas gracias, señora presidenta, si me permite continuar. Entonces, como les mencionaba, la presentación está estructurada en dos partes. En la primera parte describimos el contexto económico. Siguiente, por favor. Como saben, ha habido una moderación en el último trimestre del año, en particular en diciembre, justamente asociada a la conflictividad social. Siguiente, por favor. Lo que esperamos es una recuperación. Siguiente, una más. Gracias. Lo que esperamos es una recuperación en el primer trimestre. Evidentemente, esto va a depender de que se moderen los conflictos sociales y que nuevamente la economía empiece a operar. Ese es el objetivo. Hasta la fecha, este es el dato actualizado al 26 de enero, hay un total de pérdidas estimadas de 2.425 millones. Ese es el impacto solamente en producción. Siguiente, por favor. Este impacto, repito, está principalmente focalizado en la zona sur del país, en particular en aquellas zonas resaltadas de color rojo. Asimismo, hay un impacto, estimamos que va a haber un impacto en la inflación, igual estamos esperando el avance de la tercera semana del INEI y los modelos de proyección, pero digamos, siguiente, por favor, dentro de lo negativo que puede ser esto, uno va a ser un impacto temporal y dos, las expectativas de inflación que, digamos, miden o señalizan hacia dónde puede ir la inflación, están moderándose significativamente, como pueden ver en la parte, en el gráfico de la derecha. Entonces, inflación probablemente alrededor de 8.8, 8.9 en el mes de enero, igual vamos a ir afinando esta proyección, pero con expectativas de inflación que se vienen moderando de manera importante, como les mencionaba. Siguiente gráfico, hay algunos productos cuyo precio ha subido, en particular lo que tenemos ahí el arroz, en el caso de la papa y el huevo, se mantiene por encima del promedio, pero ha habido una pequeña moderación en los últimos días. ¿Por qué esto es importante? A pesar de que el impacto en precios parece pequeño, a nivel microeconómico, a nivel de las familias, sí hay un impacto importante, en particular en los segmentos que tienen menores ingresos. Si ustedes observan este gráfico, el decil 1, es decir, el 10% de la población peruana que tiene menores ingresos gasta el 55% de consumo solamente en alimentos. Entonces, un aumento de la inflación en alimentos tiene un impacto en estos segmentos. A pesar de este contexto, me reafirmo lo siguiente, los fundamentos se mantienen sólidos, la moneda se apreció en el 2022, hoy día ha arrancado el mercado apreciándose. En lo que respecta al riesgo país, que mide justamente la probabilidad de incumplimiento que puede tener un país y su capacidad de pago, se mantiene el Perú como el segundo país más bajo de la región. Entonces, en ese contexto se da el programa Compunche Perú, tratando de buscar, más allá de las pérdidas que se estén generando, la recuperación rápida de la economía. Siguiente. Este programa tiene tres ejes centrales. Se busca la reactivación de la economía de las familias, se busca la reactivación de las regiones afectadas. Como ustedes pueden ver, esta moderación de la actividad económica es una moderación heterogénea a nivel regional.
No todas las regiones están siendo impactadas de la misma forma. Lo mismo sucede en el caso de los precios. Entonces, tiene un enfoque regional, pero también tiene un enfoque de reactivación sectorial. En lo que respecta a la reactivación de la economía familiar, el impulso a la economía de las familias, ya están aprobadas el 100% de las medidas y ya la ejecución está avanzando. El día de ayer, el ministro del MIDIS ya estuvo justamente ejecutando la subvención extraordinaria que se aprobó para los programas juntos. El fortalecimiento del programa de ayudas comunes también ya está aprobado, ya se están garantizando estos recursos, así como el proceso para acelerar la masificación del gas natural. Y bueno, con el objetivo de revertir el impacto negativo en diciembre de la campaña, se optó por esta subvención extraordinaria de 200 y 300 soles para los funcionarios públicos. Entonces, lo que respecta al impulso a las familias, ya se han aprobado todas las medidas. En lo que respecta a la reactivación regional, también ya se aprobó el acompañamiento extraordinario, nuevos recursos humanos que van a apoyar a la gestión de las regiones. Asimismo, se está trabajando en la ampliación de servir tanto para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y también se ha lanzado el Fondo Impulso para el Desarrollo Territorial. Y en lo que respecta a la reactivación regional, se aprobaron tanto la ampliación de la vigencia como el plazo de programas importantes, tanto Reactiva Perú, FAE Texto, FAE Turismo. Asimismo, hubo una serie de flexibilidades por el lado tributario. Yo lo había dicho, este programa es un plan vivo que se nutre de nuevas medidas, y por eso se aprobaron también medidas adicionales como subvenciones a grupos vulnerables, lo del ferteabono. Se cambió por una estrategia económicamente más eficiente, y recientemente hemos aprobado medidas para el seguimiento y eficiencia del gasto, pero también medidas para el fortalecimiento de la industria naval. Yo lo dije en su inicio, este plan busca la recuperación rápida de la economía, pero también debemos mirar al mediano y largo plazo. En ese sentido, ya se está avanzando en esta estrategia para aprovechar la potencialidad que tiene Perú. A pesar de la conflictividad social, hay fundamentos que se mantienen fuertes. Seguimos siendo competitivos en minería, seguimos siendo competitivos en agroexportación. Hay la posibilidad de desarrollar capacidades, aunque a veces parezca un poco inverosímil. En Perú se producen barcos. Se están desarrollando puertos importantes, y esto apunta y va a generar un impacto positivo en materia de productividad. Estamos trabajando en la ruta al destrabe del proyecto de Chavimochi, más ya está la ruta, en algún momento probablemente nos puedan convocar. Y esas son medidas que van a tener un impacto enorme en el mediano y largo plazo. Este es un poco el avance inicial. Si me permiten ahora sí aterrizar al siguiente, por favor, a la parte B. ¿Por qué necesitamos la delegación de facultades en materia económica? Si lo tuviera que resumir en una sola frase, esta medida va a permitir que todos los programas que hemos aprobado, y aprovecho este espacio nuevamente para agradecer a la Comisión de Economía, estas medidas aprobadas por el Congreso puedan ejecutarse de manera rápida. Porque es verdad, uno es el tema de recursos, incentivar el gasto público orientado a inversión, porque eso ayuda a cerrar brechas, ayuda a dinamizar la economía, pero también ayuda a expandir la capacidad del Estado de proveer servicios públicos. Hemos avanzado en eso, pero lo que falta es justamente avanzar en la ruta que tienen que seguir estos proyectos de inversión pública para que se reflejen en servicios públicos. Lo mismo, estamos generando incentivos a la inversión privada. Hay avance en materia de exoneraciones, se está trabajando en el destrabe de proyectos, hay incentivos a la inversión, a la innovación. Se han aprobado algunos subsidios que van a ser claves en la reactivación, pero para que la inversión avance, necesitamos construir un terreno mucho más adecuado para su desarrollo. Y desafortunadamente, en el Perú, normativamente hay una serie de fricciones, una serie de limitaciones que impiden el mayor avance tanto de la inversión pública como de la inversión privada. Entonces, hemos ordenado la delegación de facultades en 3 ejes centrales. El más importante, siguiente por favor, es el impulso a la inversión pública y privada. En otras palabras, ya tenemos el carro listo. Lo que queremos con la delegación de facultades es generar la autopista que permita a este carro avanzar. El segundo
el segundo y tercer bloque son medidas que buscan tanto mejorar la gestión económica y financiera y algunos aspectos importantes que podríamos incluir con el objetivo de empezar, y esto ha salido incluso de algunas discusiones con congresistas, que me parece importante que también se esté trabajando en temas de mediano y largo plazo. Y lo digo con abierta transparencia. Cuando vine a presentar el plan Compunche Perú, hubo algunas preguntas de por qué no hay medidas para la formalización. Y la formalización es, primero, reducir la informalidad en el Perú requiere un análisis multidimensional. Requiere de temas laborales, temas tributarios, esencialmente de temas de productividad, temas de institucionalidad. Pero sí hay cosas que podemos ir avanzando, porque si la agenda es grande, lo más ineficiente sería no hacer nada, y por eso estamos incluyendo en esta delegación de facultades la posibilidad de hacer algunas mejoras en aspectos tributarios y en aspectos de formalización, que van a ser, repito, importantes para avanzar en estas agendas postergadas. Siguiente, por favor. Voy a tratar de resumir los ejes principales. En lo que respecta al impulso a la inversión pública y privada, queremos avanzar en la mejora de la gestión de las inversiones. Por eso estamos proponiendo simplificar procesos, flexibilizar plazos, brindar acompañamiento, brindar asistencia técnica y optimizar algunos procesos. Uno de los temas más importantes que hemos identificado en la casuística es la adquisición de predios y la remoción de interferencias. Cuando uno quiere construir, por ejemplo, una obra importante, pongamos el caso del metro de Lima, ¿no? Han habido infinidad de factores que han hecho que este proyecto no avance a la velocidad que avance en otros países. En Estados Unidos se cae un puente, al día siguiente ya está reconstruido. Las líneas, los aeropuertos avanzan a una velocidad mayor. Lo mismo en el resto de América Latina, o sea, sin ir muy lejos. Países cercanos a nosotros, parecidos a nosotros, la construcción de infraestructura avanza de manera mucho más rápida. Entonces, uno de estos temas que hemos encontrado es, hay predios en los terrenos donde se va a construir infraestructura. Entonces, lo que queremos es agilizar la adquisición y disponibilidad de terrenos, y ese es un punto importante, la liberación de interferencias. Cuando se va a construir, a veces hay cables de telefonía, conexiones de agua, que impiden el avance de la infraestructura. Entonces, con eso lo que queremos brindar es el espacio para que, de manera eficiente, esto es un tema de gestión, ¿no? Imaginémonos que hay una tubería que pasa por un lado y el que está desarrollando el proyecto tiene la infraestructura, tiene la tecnología para remover esto de manera eficiente, pero tiene que esperar que Sedapal haga el trabajo, y esto puede tardar unos meses, 2, 3 meses. Al final, o sea, lo que muestra la evidencia es que siempre se remueven los predios, siempre se llegan a adquirir los terrenos, pero esto puede demorar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y la reactivación no debe demorar. La provisión de mejores servicios no debe demorar. Entonces son problemas que podríamos mejorar con una regulación mejor. Otro tema también, acá, repito, la inversión pública es la cereza al pastel. El bloque, lo que genera crecimiento, es la inversión privada. Entonces estamos buscando maneras que permitan, ojo, y esto es importante, señores funcionarios, señores congresistas, no queremos simplificar, queremos dar espacio a que la inversión pública avance, pero no perder estándares de calidad. Esa es una premisa básica que me permite informarles. En el caso de las asociaciones públicas y privadas también estamos optimizando los procedimientos, la evaluación y el sustento. Las APPs han sido muy importantes para cerrar la brecha de infraestructura en el Perú. Sin embargo, hemos encontrado una serie de procedimientos, a veces procedimientos redundantes. Y les pongo un ejemplo. La opinión del MEF, miren, es un caso que yo lo he visto directo, ahí está el director general de promoción de la inversión privada. Hay opiniones que tienen que pasar 9 veces por el MEF. 9 veces. Entra el MEF, sale el MEF. Y pongan en promedio 2 o 3 meses
para responder eso. Es 1 año y medio perdido. Hay un procedimiento absolutamente simple que es la evaluación de la capacidad presupuestal. Algo tan sencillo como que una institución diga, ¿tengo recursos o no tengo recursos para hacer una obra? Eso se puede hacer, y perdonen si estoy simplificando demasiado el tema, pero a veces es así. Eso se puede hacer en una hoja de Excel tranquilamente y ver cuántos recursos tiene y proyectar los recursos que va a tener una institución y cuánto se va a gastar en la infraestructura. Ese procedimiento, uno, se hace en etapas a veces muy tempranas de las APPs, cuando ni siquiera tienes toda la información. Ya, digamos, ese es un factor. Pero el factor más importante es que a veces puede demorar 1 año, 2 años en decirle simplemente algo tan sencillo como tiene recursos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay una serie de limitaciones, fricciones casi invisibles, pero que impactan negativamente en el avance de la inversión privada. El sector envía, tarda tiempo, su información se desfasa. Y cuando llega, ya la información no es relevante porque ya cambiaron los costos, los recursos, y nuevamente se le vuelve a pedir la información. Entonces, ¿qué estamos haciendo por el lado del MEF? Optimizando los procesos, mejorando los aplicativos, pero también estamos haciendo que este proceso, que tarda mucho tiempo, se lleve a las fases finales de la ejecución de APPs, en donde hay una mejor estimación de la naturaleza de los proyectos. Estamos también solicitando medidas que permitan impulsar la ejecución de IOARs. Las IOARs son inversiones pequeñas que se hacen para optimizar, ampliar, reponer, rehabilitar un hospital. Hoy en la mañana estaba con la ministra de Salud y me decía, mire, estoy haciendo varias IOARs de salud. ¿Qué significa? Tiene un hospital, pero necesita camas, necesita un nuevo tomógrafo. Entonces no se requiere hacer un nuevo proyecto de inversión para eso, podría ser simplemente hacer estas IOARs. Entonces estamos mejorando eso para que también se puedan financiar con recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras, ¿no? Estas operaciones solamente se financian a través de endeudamiento, pero si las regiones, los gobiernos locales reciben del canon, ¿por qué no usar eso en infraestructura que permita proveer mejores servicios públicos? Tenemos un plan de infraestructura para la competitividad, es un plan de 72 proyectos, estamos hablando de más de 150.000 millones de soles, 15 puntos en términos de PBI. Y esa es una serie de proyectos que han sido priorizados, es una serie de proyectos que son sostenibles en el tiempo, cumplen con una metodología, van a tener un impacto importante en sectores como salud, educación, energía, agricultura, transportes, y necesitan algunos mecanismos, algunas flexibilidades que ayuden a una ejecución rápida. Repito, no solamente es un tema de recursos, sino también que esos recursos se ejecuten de una manera mucho más rápida y eficiente. Otra medida que estamos proponiendo también es el uso excepcional de recursos de endeudamiento, como les mencionaba, para financiar estas IOARs u otro tipo de intervenciones. Adicionalmente, estamos proponiendo en la delegación de facultades que los gobiernos locales, que actualmente no pueden hacer esto, puedan suscribir convenios para hacer proyectos especiales de inversión pública. Ustedes lo saben mejor que yo, que coordinan directamente con los gobiernos locales. A veces faltan capacidades, falta personal, entonces lo que pueden hacer los gobiernos locales es empaquetar proyectos, colegios, hospitales, y llevar esos proyectos a que algún órgano, el gobierno nacional, lo pueda ejecutar. Y también estamos habilitando la posibilidad de que se pueda dar financiamiento adicional para los proyectos de obras por impuesto, que es un mecanismo de intervención privada, pero que ayuda a la ejecución de la inversión pública. Siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos que mencionaba, ¿no? ¿Por qué se necesita? Porque a veces la norma puede ser abstracta, no puede ser clara, ¿no? Pero cuando uno aterriza el impacto que tiene la norma en cosas concretas es mucho mejor. Entonces, por ejemplo, acá tienen lo que les mencionaba, esto va a permitir agilizar los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, optimizar los procedimientos. O sea, podríamos ahorrar optimizando procedimientos 1 año y medio de tiempo. 1 año y medio y sin perder calidad. Otro factor, como les mencionaba, facilitar. Esta es una ruta
que se ha ido haciendo más compleja a lo largo del tiempo. A veces, y esto es lo que pasa, hay diagnósticos, hay papers que han escrito sobre esto, es el exceso de burocracia, el exceso de procedimientos redundantes. Entonces se requiere hacer una revisión. Ya hay avances, pero lo que estamos haciendo con esto es justamente una propuesta que permita avanzar en una mayor ejecución de la inversión y también para asegurar el financiamiento de algunos recursos. Ese es el bloque central de la delegación de facultades. Impulsar la inversión, impulsar tanto la inversión pública como la inversión privada. El resto de medidas son complementarias. Por ejemplo, si vamos al bloque 2, en lo que respecta a gestión económica, son 3 medidas centrales. Queremos simplificar los contratos de Estado a Estado, queremos fortalecer las finanzas municipales y asegurar la celebración y ejecución de contratos. ¿Qué pasa? Los G2G, que se hicieron tan famosos con la ejecución de los Juegos Panamericanos, permitieron una ejecución rápida de infraestructura. Construir lo que no habíamos podido construir en varios años se construyó en menos de un año. Ya. Ese procedimiento es un procedimiento excepcional y que en algunas circunstancias funciona. El tema es que su efectividad está haciendo que cada vez más instituciones quieran usar ese G2G, esos convenios de gobierno a gobierno, pero la regulación, lo último, es una regulación que tiene más de 40 años. Se hizo una actualización al 2012, pero todavía tiene algunos vacíos, que es fundamental aclararlos porque cuando hay vacíos, eso da lugar a una libre interpretación de los sectores. Y eso puede ser peligroso en materia de control. Entonces, lo que queremos con esta medida es justamente eso, simplificar, aclarar algunos espacios que permitan justamente el mejor uso de este mecanismo. En el caso de fortalecer las finanzas municipales, básicamente lo que queremos es que no se pierda la información. Un problema que hemos identificado es cuando hay un cambio de gestión a otro, se pierde información del catastro fiscal, se pierde información de cuántos son los que pagan el impuesto predial y todos los impuestos que manejan las municipalidades. Entonces estamos introduciendo un control para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda tener esa información y cada vez que haya cambio de gobierno pueda coordinar con los diferentes entes. Y lo último es un mecanismo que busca darle liquidez, ¿no? El último es un mecanismo que busca asegurar la celebración y ejecución de contratos. Lo que pasa es que las condiciones financieras cambian. Para evitar temas de corrupción o problemas de los contratistas, lo que se suele pedir para resguardar los recursos del Estado son cartas fianzas, que son mecanismos financieros en donde un banco lo emite a favor de una empresa y dice, mira, esta es una carta que te garantiza esta cantidad de recursos, y en caso incumpla el contratista, el Estado, digamos, está protegido. ¿Qué pasa? Esa carta fianza implica un riesgo para el banco, y el riesgo va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, a veces pasa que los bancos son más adversos al riesgo, sobre todo en contextos como este, son más reacios a prestar, pero también son más reacios a emitir cartas fianzas. ¿Y eso qué hace? Que se retrasen proyectos porque los contratistas no pueden obtener cartas fianzas. Entonces, ¿qué está buscando ese mecanismo? Mira, si voy a contratar, digo, ok, no me das carta fianza, pero yo te voy deduciendo de los pagos el equivalente a la carta fianza. Entonces, una forma de dar liquidez, pero también evitar que estos temas, que son financieros y no deberían afectar a la actividad real, afecten, valga la redundancia. Siguiente, por favor, el slide 17 son algunos ejemplos que he mencionado. Y ya para terminar, el tercer bloque, y no por ello menos importante, tiene que ver con alguna mejora en los aspectos tributarios y de formalización. Repito y lo aclaro, esto no implica un aumento de impuestos. ¿Ya? Este no es el momento para aumentar impuestos. Creemos que hay espacio para mejorar y generar incentivos a la formalización. Entonces, puntualmente son un grupo de medidas que me permito resumir. Uno, la creación de un régimen simplificado del impuesto a la renta para MIPES. ¿Qué pasa?
el régimen actual es muy diverso. Hay 4 regímenes a los que se puede acoger una MIPE. Para alguien que decide abrir una MIPE, yo lo digo así con total apertura, cuando uno escucha al director general de políticas de ingresos públicos, es muy complejo el régimen actual. Entonces, para alguien que no es especialista, una MIPE, que un emprendedor, un comerciante, un pequeño negocio, no sé, en Gamarra, un pequeño restaurante, un chifa de la esquina, elegir qué régimen tributario va a optar. Entonces requiere de especialización. ¿Y esto qué implica? Implica costos adicionales, contratar un contador, contratar un especialista, y esto afecta a la competitividad de la MIPE. ¿Qué ocurre en otros países? En otros países existe un régimen general y un régimen especial para estas empresas más pequeñas, de forma que se reduzcan los costos. ¿Cuál es el otro problema? Entonces, así como está, afecta a las empresas chiquitas. Pero el sistema actual también tiene un efecto perverso. Genera incentivos a las empresas más grandes a efectuar algunas medidas elusivas de planificación tributaria. En cosas sencillas, una empresa que puede crecer simplemente opta por no crecer y por lo tanto tributar más y decide dividirse en 4 o 5 empresas chiquitas. Hay mucha evidencia, es una que les podemos enviar con ese detalle. ¿Por qué? Porque hay el incentivo a que pagas más impuestos si eres más chiquito. Entonces, ¿qué promueve eso? El enanismo fiscal, que las empresas no quieran crecer, justamente porque al ahorrarse ese impuesto es como una ganancia adicional, pero en el largo plazo, al final, las empresas más productivas son las empresas más grandes. Entonces queremos eso. Ya felizmente en el Congreso han habido algunos avances, hemos tenido algunas reuniones, entonces lo que queremos es, a partir de las conversaciones que han habido, a partir del trabajo que hemos hecho en el MEF, de las coordinaciones con diferentes gremios, poder enviar esta propuesta que luego sea revisada en el Congreso. El turismo ha sido la actividad más afectada por la pandemia. Hay sectores vinculados al turismo como transporte, servicios, alojamiento, restaurantes que no se han recuperado. Y sobre el choque, sobre el golpe que recibe este sector, viene la conflictividad social, que está generando cancelaciones de reservas, turistas que ya no están yendo al sur, están yendo al norte. Ese boom del sur se ha trasladado a un boom en el norte, y eso genera impactos no solamente regionales, sino impactos sectoriales. Entonces, lo que queremos es, con esta medida, empezar a mirar en el largo plazo. Ya en el corto plazo hemos lanzado Compunche Perú, que tiene 500 millones de recursos para reactivar el turismo, 200 millones de líneas de crédito para mayores préstamos con tasas competitivas para el sector, y estamos en este momento coordinando medidas con comercio exterior, porque creemos que estas dos medidas en este momento son insuficientes. Entonces, la próxima semana vamos a anunciar nuevas medidas para impulsar la recuperación rápida del turismo, que además de ser un sector importante, que además de dar mucho empleo, también es un sector que tiene un enorme potencial. Si uno compara la riqueza turística del Perú en lo cultural, en lo ambiental, y lo correlaciona con la cantidad de turistas que vienen al Perú, hay espacio para seguir creciendo. Entonces hay un espacio para que Perú, así como estamos pensando en que sea una potencia portuaria, en donde se den servicios a buques post-Panamax, también se pueda convertir en la potencia turística que siempre debió ser el Perú, y que es reconocido a nivel mundial. Entonces hay esa contradicción, mucha riqueza cultural de recursos, pero que no se explota en la dimensión que debería. Entonces, como parte Compunche, más las medidas adicionales, queremos ayudar a la recuperación. Pero la recuperación viene por dos lados. Viene por, uno, mejorar las condiciones internas, es decir, invertir en seguridad. Uno cuando llega al Perú, y esto hay estadísticas, es peligroso la zona del aeropuerto, hay un tema de seguridad, calidad de los aeropuertos. Se está construyendo un nuevo aeropuerto en el Cusco, pero eso va a tardar algunos años. Y el aeropuerto actual tiene una serie de limitaciones. A veces te revisan manualmente la maleta, tú llegas, no sabes por dónde salir. Y eso es la capital turística del Perú, yo diría de América Latina. Entonces,
Esos recursos van a ayudar a mejorar los servicios turísticos, en donde participa el Mincetur. Este es un trabajo articulado con los sectores, pero participa también el Ministerio de Cultura. Esos 500 millones buscan mejorar las condiciones internas, mejor seguridad, mejor acceso, mejores aeropuertos, mejores recursos turísticos, digamos, con mejor cuidado. Tenemos que hacer que sobrevivan las MIPYMES de turismo, por eso estamos estableciendo esta línea especial que va a tener un periodo de gracia importante que va a ayudar a la sostenibilidad de las empresas, pero tenemos que trabajar también en la demanda externa. Que los turistas nuevamente vuelvan a ver el Perú como el destino que siempre fue y que debió haber sido. Y eso implica una serie de incentivos. Uno de los incentivos que estamos poniendo, sumado a la estrategia que ya vienen desarrollando tanto por el lado de Mincetur, por el Ministerio de Cultura, es la devolución del IGB a los turistas. Un turista viene, gasta y le devuelves el IGB. Ese es un incentivo económico a venir al Perú. Esa es la segunda medida. La tercera medida es modificar la ley del IGB en favor de los fabricantes nacionales exportadores de joyería. Aunque parezca inverosímil, y eso lo dije la vez pasada, no, los exportadores de joyería tienen que importar el oro al Perú. Y Perú es, si no me equivoco, es el 8º productor de oro en el mundo. Es uno de los tops. ¿Y qué pasa? El oro está exonerado del IGB, no paga IGB. Entonces, cuando una empresa minera exporte el oro, puede pedir la devolución de los impuestos que gastó para producir ese oro. Pero como internamente está exonerado el oro, el IGB, no puede recibir esos recursos, no puede pedir lo que llaman los especialistas el crédito fiscal. Entonces hay un incentivo económico a no venderle al productor nacional y mejor venderlo en el mercado internacional. Entonces lo que estamos proponiendo con esta medida es que los que exportan joyería, que también es un sector que tiene un enorme potencial, puedan al menos comprar el oro en el Perú. Esa es otra medida. Estamos también proponiendo un perfeccionamiento de la ley de cooperativas agrarias. Esto es básicamente una precisión que necesitamos en la ley para poder regular el impuesto a la renta. Y queremos prorrogar por 3 años las exoneraciones del impuesto a la renta de instituciones religiosas. Esto ya existe, pero estamos en un contexto complejo y necesitamos darle predictibilidad al sector privado, por eso lo estamos proponiendo, que se incluya en la delegación de facultades. Y 2 medidas puntuales. Uno, exonerar el IGB a la importación de bienes para la ejecución de proyectos, del proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima, la línea de Metro 2. Esto se hizo para la línea de Metro 1, es un incentivo importante, que repito, ya se ha dado, pero que en este momento creo que es fundamental poder seguir avanzando en esa línea. Y finalmente algunas facilidades tributarias que requiere la Copa Mundial Sub-17. La FIFA, para poder hacer el Mundial en un país, solicita que se le exoneren de impuestos. Esto ha pasado anteriormente en el Perú, pasa usualmente en otros países, entonces es un mecanismo que va a permitir que se pueda realizar el Mundial. Siguiente, por favor. Siguientes, 19 son los ejemplos que he estado comentando y ya para terminar, Presidenta, estamos trabajando arduamente en la reactivación económica del Perú. Han visto el avance del programa Compuncha Perú. Agradezco el avance del programa Impulso Perú, que está generando condiciones para darle un impulso particular al crecimiento, en particular el primer semestre del año, y pedimos al Congreso, además del voto de confianza, la posibilidad de poder implementar estas medidas que, repito, van a consolidar la reactivación del país, van a consolidar la posibilidad de que Perú siga liderando el crecimiento en la región. Y en ese sentido, terminar señalando que estamos trabajando en el corto plazo, queremos reactivar, estamos viendo el primer trimestre, el primer semestre, el número del año, pero también no nos descuidamos de lo que va a pasar en el mediano plazo, lo que va a pasar en el largo plazo. Y estamos navegando, estamos avanzando en medio de esta tempestad social, pero con un faro hacia adelante. Porque es fundamental empezar a planificar, empezar a repensar el país en los siguientes años
Y un elemento central es justamente las condiciones que tiene el país para la inversión y el avance que pueda tener la infraestructura. O sea, la infraestructura, el desarrollo eficiente de la infraestructura puede generar un impacto, genera un impacto importante en el mediano y largo plazo. La generación de nuevos motores, joyería, consolidación del turismo, sector forestal, industria naval. Estamos avanzando en coordinación con el MINEM para poder instalar la mesa ejecutiva de litio. Nos permite generar nuevos motores que nos ayudan a revertir lo que se ve en la derecha. Al margen de la sombra, el hecho concreto es que en los últimos años el crecimiento, la capacidad de crecer del Perú se ha reducido y queremos elevar esta capacidad de crecimiento. Por eso estamos solicitando esta delegación de facultades porque, repito, va a permitir acelerar darle un impulso adicional a las medidas que hemos propuesto. Muchísimas gracias, presidente.